atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en
Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar o el color de mi corona si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar y el color de mi corona si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi Maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento toda mi vida. Oh,
En su palabra, Jesucristo nos dijo que en el mundo habría aflicción. Si tú estás pasando por aflicción, si tú estás pasando por dolor, por alguna situación que te esté causando dolor en este momento, no te sorprendas, porque así lo dijo Jesús. Pero también nos dijo que nos iba a preparar un lugar en donde nosotros podríamos estar con Él, que es la salvación, es la vida eterna. Si hoy quieres recibir esa vida eterna y verle cara a cara, está disponible para ti. Solamente tienes que pedírselo al Señor Jesús. Te invito a que lo recibas en tu corazón. La primera mitad del libro del Éxodo cuenta la historia del Israel antiguo siendo liberado de la esclavitud. Cuando la gente dice la historia del Éxodo, esos son los capítulos a los que se están refiriendo. Pero el libro tiene una segunda mitad, donde Moisés da los 10 mandamientos a Israel junto con instrucciones para construir una tienda sagrada. Lo que une a las dos partes es esta historia crucial. El pueblo de Israel ahora está en medio de la nada. Se encuentran al pie de esta montaña llamada Sinaí. Ahí, la presencia de Dios desciende dramáticamente en forma de una violenta nube de tormenta. Paremos por un segundo y hablemos de este concepto de la presencia de Dios, porque es realmente importante para el resto del libro. En el principio de la Biblia, en el jardín del Edén, la humanidad estaba en la presencia de Dios. Ellos tenían una relación cercana con Él y era bueno, pero la humanidad se rebela y la relación se fractura. Se pierde el acceso a la presencia de Dios. Pero Dios prometió a Abraham que Él restauraría su bendición a todas las naciones. Y eso incluye la restauración de la relación y el acceso a la presencia de Dios. Aquí en el Sinaí, la presencia de Dios está justo frente a ellos y es bastante aterrorizante. Él está aquí para invitar a Israel a esta relación singular y cercana con Él. La palabra usada para describir esta relación es pacto. Es como un acuerdo legal entre Dios e Israel. Es singular porque hasta ahora Dios no le había pedido a Israel nada a cambio, sino solo confiar en Él. Pero aquí en esta montaña, Dios le pediría a Israel que haga algo. De hecho, muchas cosas. Él les da todo un conjunto de leyes. Eso incluye los 10 mandamientos. Si ellos obedecen estos mandamientos, ellos se convertirán en el pueblo que representará a Dios frente a las otras naciones del mundo. Como lo haría un sacerdote. Sí, de hecho, eso es a lo que Dios les llama a convertirse, en un reino de sacerdotes. Todo esto está conectado a la promesa de Abraham, que su familia se convertiría en una bendición para las naciones. Está bien, pero obedecer estas leyes será difícil porque son muchas y establecen un estándar muy alto. Si lo piensas un poco, si alguien en el mundo es capaz de hacerlo, son estas personas que experimentaron de primera mano la gracia y poder de Dios cuando los rescató de la esclavitud. Ellos acceden a obedecer los términos, pero luego se niegan a entrar en la presencia de Dios porque todavía es un poco aterradora. Y ya que el pueblo no subirá, Moisés sube solo a la montaña a encontrarse con Dios. Pero Dios todavía quiere estar con todo su pueblo. Así que él dice, si el pueblo no sube a mí, yo bajaré a ellos desde esta montaña para estar con ustedes. Esa es la razón por la que le ordena a Moisés que construya esta elaborada tienda como el lugar donde la presencia de Dios pueda estar en medio de su pueblo. Esa es la razón por la que lo siguiente que tenemos son 7 capítulos de planos arquitectónicos extremadamente detallados para esta tienda. Son muy extensos. Cada detalle es importante y tiene cierta clase de valor simbólico. Por ejemplo, están todas estas referencias al jardín del Edén dentro de la tienda. Es para recordarte que cuando estés dentro de la tienda, estás en la presencia de Dios. Y después tenemos otros 6 capítulos describiendo cómo construyeron la tienda, los cuales básicamente repiten los mismos planos palabra por palabra. Vayamos atrás, porque antes de que la tienda sea terminada, hay una historia súper importante. Moisés estaba bajando del monte con los 10 mandamientos y los planos en sus manos. Y él encuentra a Israel desobedeciendo los 2 primeros mandamientos del pacto. No tengas otros dioses delante de mí y no adores estatuas de ídolos. Así que aquí estamos, inmediatamente después de estar de acuerdo con el pacto. Están celebrando una fiesta ritual. Están adorando un ídolo. Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar. Yo debería simplemente hacer desaparecer a este pueblo y empezar de nuevo contigo. Pero Moisés le recordó a Dios de su promesa a Abraham. Él suplica a Dios que los perdone, lo que es una conversación bastante extraña. ¿Por qué Dios necesitaría que le recuerden algo? Sí, parece algo extraño, pero este diálogo nos invita a percibir la experiencia de pena y dolor de Dios por las acciones de Israel.
En verdad, él podría alejarse, pero en lugar de ello, Dios elige ser fiel a sus promesas, incluso sabiendo lo que le costará. Hemos llegado al final del libro. El tabernáculo fue construido. La presencia de Dios desciende del monte para llenarlo. En la escena final, Moisés va a entrar al tabernáculo para estar en la presencia de Dios. Pero no puede. No le es posible entrar, y es así como el libro termina. ¿Por qué no puede entrar? Ese era el punto. Cuando Israel adoró al becerro de oro, fue como una bofetada en el rostro fiel de Dios. Moisés no puede entrar así nomás en la tienda como si todo estuviera bien. Hay un problema más profundo en esta relación. ¿Serán ellos capaces alguna vez de reparar la relación y entrar en la presencia de Dios? Justo de eso trata Levítico, el siguiente libro. Estamos llevando una serie de estudios bíblicos acerca de las emociones y hoy vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. ¿Quién recuerda lo que hablamos la semana pasada? El sentimiento que mencionamos la semana pasada, ¿alguien se acuerda? El enojo. ¿Y cómo le llamamos a la predicación? El que se enoja pierde, ¿verdad? Y hoy vamos a continuar ahí donde nos quedamos. Vamos a ir de acuerdo como vamos avanzando, donde nos quedamos, ahí continuamos. Donde nos quedamos, ahí continuamos. Así es que vamos a nuestra Biblia, al libro de Génesis, capítulo 27, versículo 41, y vamos a iniciar nuestra lectura en esa parte, y de ahí vamos a ver la palabra que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Mi propósito nunca es darles una información para que lo sepan, sino que darles la información y enseñarles la solución, ¿verdad? Para que lo apliquen a sus vidas y sus vidas cambien y sus vidas mejoren. ¿Ya lo tiene? Génesis 27, 41. Dice la palabra del Señor: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Hasta ahí vamos a leer y vamos a orar. Le damos muchas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por su palabra, pero también gracias por su consejo, Padre, porque usted siempre, Señor, nos ofrece soluciones para que podamos, Padre, vivir una vida plena, una vida completa, Señor, una vida de gozo, una vida de alegría, Señor eterno. Le pedimos, Padre, que nos enseñe a través de su palabra, que traiga sabiduría a nuestro corazón, Señor, pero sobre todas las cosas que nos dé el poder para poder tomar las decisiones correctas, Señor, en nuestro diario vivir. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo se lo pido, Padre. Amén. Amén. La semana pasada nos quedábamos con esta historia de Jacob y de Esaú, y decíamos que Jacob usurpó el lugar de su hermano, quitándole la bendición que su padre tenía para él, es decir, para Esaú. Y ustedes dirán: bueno, ¿cómo pudo quitarle esa bendición? Fue muy sencillo, porque su padre Isaac ya no veía, ¿verdad? Ya no podía mirar. Entonces, cuando Jacob él se va disfrazado de su hermano, y su padre le da la bendición que él tenía para su hermano Esaú. Cuando Esaú se entera que su padre ya le dio la bendición a Jacob,
dice ahí, es ahí donde nace este pasaje de la Escritura y dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y entonces él dijo en su corazón estas palabras: llegará el día en que papá va a morir, y cuando papá muera, dice la Escritura, yo voy a matar a mi hermano. Y esto le dijeron a Rebeca, es decir, la mamá de ellos, le dijeron que lo que estaba diciendo Esaú, y ella mandó llamar a su hijo Jacob y le dijo: vete, porque tu hermano se consuela con el hecho de matarte. El detalle, mis hermanos, decíamos la semana pasada, con el coraje, con el enojo, ¿verdad? No está mal enojarse, decíamos, porque todo mundo nos enojamos. ¿Quién no se ha enojado? ¿Verdad? Todos tenemos esa situación que en un momento dado nos enojamos. El problema aquí es lo que surge después del enojo. Y hoy vamos a hablar acerca de ello. Hoy vamos a hablar acerca del resentimiento. Del resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? El prefijo re representa que es algo que se hace de manera continua o se vuelve a hacer. Resentimiento. Sentimiento viene a algo que te afectó internamente, en tu mente o en tu corazón, ¿verdad? Te hicieron daño, te lastimaron, ya sea física o ya sea mentalmente. Y el resentimiento es que cada momento que tienes oportunidad vuelves a sacar a flote ese sentimiento que tienes en tu corazón, ¿verdad? El resentimiento es algo que se repite, se repite, se repite, se repite y se repite. El diccionario define resentimiento como el sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien por considerarlo causante de cierta ofensa o daños sufridos y que se manifiestan en palabras o en actos. El resentimiento es cuando sentimos que alguien nos lastimó, que alguien nos dañó, que alguien nos ofendió, ¿verdad? Y culpamos a aquella persona y la hacemos responsable por lo que nosotros estamos sintiendo, pero no solamente la hacemos responsable, sino que tenemos una acción agresiva, ya sea física o verbalmente, hacia la persona. Esto es lo que estaba sintiendo Esaú. Esaú sentía un resentimiento a su hermano, de tal manera que lo único que lo hacía sentir bien era el hecho de pensar en que un día lo iba a matar. El resentimiento, mis hermanos, nos lleva a planear en nuestra mente responder con la misma moneda o hacer que la otra persona sufra de la misma forma en que nosotros sufrimos por causa de ella. Ese es el resentimiento. Cuando una persona planifica y planea en su mente de manera continua y constante. Pero cuando una persona vive así, mi hermano, lo único que acumula en su corazón es amargura. Por eso dice aquí en Hebreos capítulo 12, que leíamos la semana pasada también, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El problema de esto es que no solamente le hace daño a la persona que lo está maquinando en su mente, sino que le hace daño a las personas que lo rodean. ¿Por qué le hace daño a las personas que lo rodean? Por eso dice ahí: y muchos sean contaminados. Porque una persona lastimada, una persona, vamos a hablar de varias cosas. ¿A qué estamos hablando con ser lastimado? Cuando nos sentimos que han abusado de nosotros, ya sea física, ya sea mentalmente. Cuando sentimos que alguien nos ha abandonado. Esto puede ser de un hijo, puede ser de un padre, puede ser de un matrimonio. Cuando sentimos que alguien nos deja, que nos abandona, cuando alguien nos traiciona, cuando alguien nos desprecia,
Son golpes fuertes al corazón. Y cuando sentimos esos sentimientos, hermanos, en nuestro corazón, se vuelve un resentimiento en el que queremos causar el mismo dolor a las personas. Pero este sentimiento, mis hermanos, los sinónimos de este sentimiento es rencor, odio, amargura, desprecio, ira y hostilidad. Cuando una persona se siente abandonado, se siente dejado, ya sea por sus padres, ya sea por su esposo, ya sea por su esposa. Cuando una persona se siente aborrecido, que no lo quieren, que le dan la espalda, que lo desprecian, a veces no con palabras, pero con hechos, ¿verdad? Cuando una persona confía en su esposo, en su esposa, y lo traiciona, todo eso desgarra el alma y deja un sabor amargo en el alma, de tal manera, mis hermanos, que cuando una persona pasa por eso, lo comparte, lo dice, lo comenta, se lo dice a uno, se lo dice al otro, se lo dice al otro, se lo dice al otro, y va compartiendo aquel mensaje, de tal manera que no solamente él está comiendo eso amargo, sino que también está contaminando el corazón de todas aquellas personas que lo rodean. Ahora, el asunto de lo crítico, hermano, de este sentimiento es bien delicado, porque existen dos razones para que se genere el resentimiento en el corazón. Una de ellas es real, pero la otra es autopercibida. ¿Qué quiero decir con esto? Que el resentimiento nace por dos razones. Una, porque sí te afectaron, sí te engañaron, sí te hicieron daño, sí te abandonaron. Pero la otra, hermano, es porque a veces nosotros percibimos cosas que no son. Creemos cosas y nuestra mente empieza a generar un pensamiento hacia un asunto, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy simple, muy burdo si ustedes quieren, pero muy sencillo. Imaginemos que se termina esta reunión, y viene un hermano, no sé quién sea, ¿verdad? El brother, o sea, lo va a elegir usted, brother. Que viene el brother, ¿verdad? Y viene directo para saludarme y despedirse porque el hermano me aprecia. Y en ese momento que el hermano viene, en ese momento yo recuerdo algo. Yo no lo veo que viene, pero yo recuerdo algo. Me doy la media vuelta y me voy. Él puede autopercibir, no significa que esa sea la razón, pero él puede autopercibir que yo le estoy sacando la vuelta o que yo le estoy dando la espalda. Y entonces él empieza a generar en su mente y dice: algo trae el pastor. Yo pienso que le caigo gordo, ¿verdad? Algo trae porque no me quiso saludar. Y se va a su casa y empieza a darle vuelta. ¿Y por qué no habrá querido saludarme el pastor? No entiendo qué le hice. Vieja, ¿qué le hice? Pues no sé, viejo, ¿qué le habrás hecho? ¿Verdad? Y empieza ahí. A lo mejor fue de la vez que lo vi allá en el centro y ya lo vi cuando iba muy lejos y no lo saludé. A lo mejor se está vengando. O sea, ¿me explico? Y empieza a generarse una autopercepción no real de una situación, y empieza a generarse un resentimiento. Ah, sí, pues ahora que lo vea, a ver, cuando me lo encuentre en el centro y lo vea así de frente, le voy a sacar la vuelta para que se le quite. ¿Me explico? Entonces ya estás generando el resentimiento, una autopercepción no real. La estás haciendo real. Y luego cuando lo empieza no, hombre, si el pastor, no, hombre, ni lo conocen. A mí el otro día me dio la espalda. Yo iba a saludarlo y no, hombre, es bien sangrón, ¿verdad? Y empieza a compartirse. Ahora, esto es algo que se da, hermanos, y es algo real. Le voy a decir que muchas veces hay pleitos entre familias, entre matrimonios, entre hermanos, que se dan por causa de situaciones que se perciben y andan agarrados de la greña por algo que nunca existió.
Pero a causa de que uno se venga de uno y el otro del otro, y ahora para qué, y entonces se va haciendo y se va haciendo el asunto más grande, de tal forma que terminan odiándose. ¿Y qué acarrea el odio, mi hermano? Sino amargura. De tal forma que la persona solo está pensando en esto. Hombre, ¿y por qué me habrá dicho? ¿Y por qué me habrá hecho? Y nomás estás hablando de eso, porque tú sabes que te hizo daño, porque solo hablas de eso. ¿Cómo te das cuenta que algo te hizo daño? Mire, ¿cuántos han comido carne de cerdo en la noche? O chicharrones de cerdo, y que de repente, ¿cómo te das cuenta tú que la carne de cerdo, la carne de puerco es mala? Por algo dicen, no, malo como la carne de puerco. ¿Cómo sabes tú que la carne de puerco te hizo daño o el chicharrón te hizo daño? Porque empiezas ¿a qué? A repetir y a repetir y a repetir. ¿Y a qué te sabe el repetido? ¿A pura carne o a puro chicharrón? ¿Verdad? El otro día mi suegra me quería dar chicharrón, pero no los veía en la mesa, no sé a qué se refería. Bueno, empiezas a repetir y a repetir y a repetir y a repetir, y a veces te pasas todo el día, toda la noche, repite y repite y repite. ¿Cómo te das cuenta que algo te hizo daño en tu corazón? Porque repites y repites y repites y repites lo que te hicieron. Lo sacas y lo sacas y lo sacas una y otra y otra y otra vez y otra vez. Y tú te das cuenta que tu corazón está dañado, que tu corazón está lastimado, y lo más probable es que tengas resentimiento en tu corazón. El resentimiento, mis hermanos, es amargo, amarga la vida. El resentimiento quita el sabor de la vida, porque el resentimiento te ancla a un día, a una fecha, a una palabra, a un tiempo en el pasado, y no importa cómo pasen los días, cada rozón en esa herida te vas a regresar nuevamente a ese lugar donde te quedaste anclado, a lo que te hicieron, y cuantas veces tenga que sacarlo, lo vas a sacar. Lo vas a decir, no importa cualquier situación, por pequeña que sea, aunque haya pasado 1 año, 10 años, vuelves otra vez y vuelves otra vez al mismo lugar. Es algo amargo que te amarga la vida y amarga la vida de todos alrededor. Y ni puedes disfrutar la vida, ni puedes ser feliz, ni puedes disfrutar de todas las cosas, hermano, que tienes delante, porque tienes muchas cosas maravillosas delante de ti. En una ocasión compartía yo en la mañana que en una ocasión fuimos nosotros a Durango, y un primo mío me acercó a un árbol y me enseñó una savia que salía del árbol y me dijo, pruébalo, Víctor. Y yo dije, ¿por qué? ¿A qué sabrá? La agarré, lo probé, mano, riquísima esa savia, riquísima, algo, no sé qué árbol sería, pero estaba riquísimo, dulcísimo, sabroso. Y era una especie de miel, ¿no? que salía del árbol. Después de un tiempo, nosotros estando aquí ya en la casa, nosotros antes teníamos una letrina, no teníamos baños dentro de la casa, ¿verdad? Mi papá hizo hacía siempre hizo letrinas en la parte de afuera. Antes de decir esto, quiero decir que yo era niño, ¿verdad? Porque luego decía, ay, ¿cómo se le ocurrió? Pues era niño, ¿verdad? Entonces, estaba yo en la letrina y mi papá la hizo de madera. Y en la madera tenía una especie de hueco, ¿verdad? Y cuando la madera está, no sé si está fresca, ¿verdad? Empieza a salir una savia, algo parecido a aquello que yo probé, ¿verdad? Y les entré, estaba la gotota así, bro, y dije, si aquella está poquita, igual. ¿Qué cree que hice? La gotota, brother, así, mira, grandotota. Dije, para mí solo, papá. Los que se ríen ya saben por qué, ¿verdad? Ya lo hicieron. Mano, que me lo echa a la boca.
la cosa más horrible y más amarga que he probado en toda mi vida. Ahora el asunto es que no me la podía ni pasar, ni sacarla, ni nada. Ya no hallaba qué hacer, mi hermano. Y eso es lo que pasa con el resentimiento cuando decidimos comerlo, cuando decidimos introducirlo. No te la vas a acabar. No vas a saber cómo sacarlo de tu vida porque es pegajoso, se adhiere y te deja un sabor amargo en la boca, horrible. Y no importa cuántas cosas comas durante ese día, el sabor amargo se va a quedar ahí, te lo digo por experiencia. Y eso pasa con el resentimiento, hermanos. El resentimiento a veces nos atrevemos a aceptarlo y nos dejamos llevar por el momento, de tal forma que le deseamos lo peor de lo peor a quien nos hizo daño. El asunto estaría bueno si todo quedara ahí, pero ese sentimiento, como es un resentimiento, vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. ¿Cuántas veces? A veces vuelve varias veces en el día, vuelve varias veces en el mes y se repite varias veces en el año. Y lo único que trae cada vez que lo masticas es amargura al corazón, dolor, sin sabor. De tal forma que aunque haya cosas maravillosas a tu alrededor, no puedes disfrutarlas. ¿Me va siguiendo? Ahora, de alguna forma, hermanos, todos somos rencorosos, ¿sí o no? De alguna manera, ¿verdad? Hemos caído tal vez en algún momento en el que nos hemos sentido defraudados o que se nos hizo alguna injusticia. Y deseamos que la persona de alguna forma pague por lo que nos hizo. Pero esto, mis hermanos, no va a solucionar nada. Al final de cuentas, dice la palabra de Dios que Dios le dará a cada persona el pago. Y a veces nosotros nos mortificamos y sufrimos de oquis. Porque al final Dios ve nuestro dolor y ve nuestra tristeza. Dice la Escritura, dijo el Señor Jesucristo: a esto he venido yo al mundo, a vendar a los quebrantados de corazón. A esto he venido yo, a darle libertad a los cautivos. ¿Cautivos por qué? Porque cada vez que una persona vive así, hermano, vive aprisionado, vive anclado. ¿Por qué menciono la palabra anclado? ¿Para qué sirve el ancla si no es para hacer que el barco no se mueva de un lugar? Y a veces nos movemos y cuando no soltamos el resentimiento estamos dando vueltas en el mismo lugar. Alguien me dijo por ahí: pastor, siento que estoy en un círculo vicioso. Estás en un círculo vicioso porque no te has desanclado de tu resentimiento, porque no sueltas, porque no dejas. El resentimiento, mencionaba yo que hay un resentimiento real de daño que nos hacen, y está dividido en dos partes. La primera es aquella en la que nosotros no tenemos culpa de lo que nos hicieron, simplemente nos afectaron, nos dañaron, nos hicieron daño, nos lastimaron. Pero hay otras, hermanos, en las que nosotros también somos corresponsables. Mire, nos presenta la palabra esta historia de Esaú y Jacob. Mi pregunta es: ¿Esaú tenía razón para enojarse? Claro que tenía razón para enojarse, porque su hermano le robó su primogenitura. Claro que tenía razón, pero él también tuvo la culpa, porque él menospreció su primogenitura y se la vendió por un plato de lentejas. O sea, sí tenía razón al enojarse, porque aquel hizo mal, pero él también cometió un error. Él menospreció y tomó en poco lo que su hermano le estaba diciendo. Entonces, diste tu palabra, ya te molaste. Y a veces son cosas que nosotros no reconocemos, porque cuando nos vemos afectados,
cuando hay una molestia en nuestro corazón, siempre le damos el 100% de la culpa a la otra persona, ¿sí o no? Fíjese, yo he atendido muchos matrimonios, hermanos. Hemos dado mucha consejería matrimonial. Y una de las cosas que yo veo como un común denominador, siempre dice: hermano, es que hágala entender. Es que ella tiene la culpa. Y luego la viceversa: no, pastor, no, es que la cosa no es así. Mire, dígale. Es que él, o sea, ninguno de los dos ve su corresponsabilidad. Cuando hay un problema dentro de cualquier situación matrimonial, familiar, relación, de amigos, todo, cualquiera que sea, hermano, es de dos, no es de uno, es de dos. Ahora, como les digo, siempre hay situaciones donde el otro no tuvo nada que ver, ¿sí? Que simplemente así pasó y le hicieron daño, pero en la mayoría de las veces hay una corresponsabilidad, aunque sea mínima. Lo que trato de decir con esto, hermanos, es que ninguno de los seres humanos, hermanos, somos perfectos. Ninguno. Y todos cometemos errores. Todo mundo cometemos errores. Y a veces lastimamos, a veces queriendo y a veces sin querer. Yo cuido mucho, trato de cuidar mucho mi testimonio, de tal manera que nadie pueda decirme: el pastor me ofendió. Yo trato de hacerlo. Sin embargo, sé que va a llegar un momento, a lo mejor con algo que no pensé en hacerlo, y se puede tomar a mal. Y me ha pasado que me han malinterpretado en alguna situación, ¿verdad? Y bueno, pues quedo como el malo de la escena. Pero lo que trato de decir, hermano, que todos como seres humanos cometemos errores. Y así como nosotros hemos sido lastimados por alguien, también nosotros hemos lastimado a otros. Y ese es el área que como personas tenemos que entender. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de esto, acerca del resentimiento. Efesios capítulo 4, versículo 31. En todos los casos, hermano, en cualquiera de los casos, ya sea que sea autopercibido, que no hubiéramos tenido nada que ver nosotros, o hayamos tenido que ver, siempre hay una salida, y la salida es que nosotros tenemos la decisión. No podemos decidir si nos afectan o no, o sea, que nos hagan daño o no. Lo que sí podemos decidir es si aceptamos esa ofensa o no la aceptamos. Efesios capítulo 4, versículo 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué provoca? ¿Qué desencadena el resentimiento? Bueno, lo primero que desencadena es que nuestro corazón está lleno de amargura, lleno de enojo, lleno de ira, pero también de gritería, inclusive hasta maldición y tratar de hacerle mal a los demás. Por eso la palabra Efesios dice: quítese de ustedes la amargura. Dice, porque una cosa te va a llevar a la otra, y la otra te va a llevar a la otra, y la otra te va a llevar a la otra. Hay hogares en los que solo se grita, y se grita porque hay algo ahí dentro, en el núcleo familiar, que está lastimando. Hay algo que lo regresa a un tiempo, a un momento y a un lugar. Y llega, hermanos, llega a dañar tanto que llega un punto donde ya no quieren volver a verse. Santiago 3, 14 al 17. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Dice: si tú guardas rencor en tu corazón, no lo presumas, no te sientas orgulloso de ello, ni creas que eso es correcto. O sea, es decir, ahí lo dice, dice
ni mintáis contra la verdad. O sea, no creas que está bien. No te mientas a ti mismo pensando que es correcto. Dice, porque este sentimiento es carnal, es animal y es diabólico. Porque donde hay conflictos, donde hay problemas, ahí hay sombras de muerte. Y donde hay sombras de muerte, el que mueve el dedo en la sombra de muerte es el diablo. El que te tiene encerrado en ese círculo donde no puedes disfrutar de lo que tienes es el diablo. Entonces, cuando tú guardas resentimiento, no puedes disfrutar de la bendición de Dios. No te sientas orgulloso por odiar a alguien. No te sientas orgulloso por sentir lo que sientes. Como decía Esaú, dice, él se complace con el hecho de que cuando muera su papá lo va a matar. Todavía se enorgullecía el cuate como si estuviera haciendo una gracia. ¿Sí me explico? Levíticos 19:18 en relación a esto dice, no te vengarás. ¿No te qué? No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. No te vengarás. Santiago 5:9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. No te preocupes, no cargues con esa carga de ver cómo le vas a hacer pagar a la gente. Dios va a pagarle a cada uno. Ese es el trabajo de Dios. Dice, y este juez está a la puerta. Proverbios capítulo 18 versículo 19 dice, el hermano ofendido resiste más que una ciudad fortificada, y las contiendas más que los cerrojos de un castillo. La traducción del lenguaje actual lo dice de esta forma, que para mi ver es un poquito más claro. Es más fácil derribar un muro que calmar a una persona ofendida. Cuando una persona está ofendida, es más fácil que tumbes un muro a que una persona ofendida la hagas entrar en razón. Y dice, la versión de Dios habla hoy dice, más se cierra el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los pleitos se paran como las rejas de un palacio. A esos niveles, hermanos. Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor, detiene su enojo, y su honra es pasar por alto, es decir, perdonar la ofensa. Y su honra es perdonar la ofensa. En la versión de Dios habla hoy dice, la prudencia consiste en frenar el enojo y la honra en pasar por alto la ofensa. La traducción del lenguaje actual lo dice así, es de sabios tener paciencia y es más honroso perdonar la ofensa. Proverbios, y es más honroso perdonar la ofensa. Hasta ahí. ¿Cuál es la solución? Perdonar. Cuando nos han ofendido, hermano, la única puerta que podemos tener delante de nosotros es el perdón. ¿Sabe qué significa perdonar? Perdonar significa soltar, romper un lazo que nos tiene amarrados en un punto. Ahora, muchas veces las personas no merecen que las perdonemos, y menos cuando nos han dañado a cierta dimensión. Pero el perdón, hermanos, no es meramente para él, es para nosotros.
porque eso nos hace libres. Libera nuestra mente, libera nuestro corazón, libera nuestra vida y podemos seguir. ¿Sabes que hay personas que tienen en su corazón tanto resentimiento, hermano, hacia una persona y viven amarrados a esa persona día y noche? Y aquella persona anda bien oronda, ni cuenta se da, feliz de la vida. Y el otro enchilado. ¿A quién crees que le está haciendo daño? Tu enojo, a ti o a él. A nosotros. A nosotros es a los que nos hace daño en nuestro corazón. Y luego también hace que las personas que nos rodean también empiecen a separarse, empiecen a alejarse. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Si tenemos amargura en nuestro corazón, hermano, eso es lo único que vamos a compartir con nuestros hijos. Y luego a veces decimos: ay, hijo, eres bien amargado. ¿Quién sabe a quién te parecerás? Saliste a tu abuelita. O sea, le está achacando al otro lado. A veces, hermanos, lo que nosotros comemos, eso es lo que le damos de comer a los nuestros. Y es una situación peligrosa. Tenemos el caso en Génesis capítulo 50 versículo 15 y ahí vamos a partir la próxima semana con el próximo sentimiento. Pero tenemos el caso de José. 50:15 Génesis. Dice la palabra de Dios: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Los hermanos de José, mis hermanos, se deshicieron de él. Lo aventaron en un pozo, lo vendieron. Siendo el hijo consentido de un hombre acaudalado, fue a dar como esclavo, fue a dar como un siervo cualquiera. Y cuando José lo recoge otra vez y muere el papá, ellos dicen: ya murió papá, José se va a vengar. Lo estuvo guardando todo este tiempo para vengarse de nosotros. Ahora la pregunta es, desde el punto de vista humano, no espiritual, humano, cualquiera diría: pues está bien, ¿no? Que se merece que le den lo que ellos hicieron, ahora que paguen. Desde el punto de vista humano ese sería el pensamiento, como dice Santiago, desde el punto de vista carnal, animal y diabólico. Y dice que cuando enterraron a su papá y llevaron todo el duelo, dice que se acercaron los hermanos de José con él y se pusieron delante de él. Y dice estas palabras: y le hablaron al corazón: José, hicimos mal, tú decides lo que tú vas a hacer. Porque eso también es importante, mis hermanos, porque pedir perdón también hay que saber pedir perdón, porque todos la regamos y debemos aprender a pedir perdón. Porque a veces que llegamos: mira, si te ofendí, si quieres perdóname, pero si no quieres, ese es tu problema. ¿Qué clase de? ¿No? Pero ahí algo interesante que dice la palabra, dice: pero los hermanos de José le hablaron al corazón, es decir, realmente estaban arrepentidos de lo que habían hecho. ¿Y saben lo que dice la palabra? Dice que cuando José los estaba escuchando, mis hermanos, sus lágrimas brotaban de sus ojos. José empezó a llorar, porque José era más que eso. José era más que cualquier hombre. Él no reaccionaba como todos los demás, y empezó a llorar y dijo estas palabras: todo el mal que ustedes me hicieron, Dios tenía un plan y lo convirtió para cosas buenas, para que yo pudiera rescatarlos de la hambruna.
Qué dimensión tan extraordinaria de un corazón sometido a Dios. ¿Qué diferencia existe entonces? ¿Qué diferencia debería existir entre la gente normal y quienes decimos estar sometidos a Dios? Si no es la forma de responder a las situaciones. ¿Cómo respondo? ¿Cómo actúo? Actúo de manera normal. ¿Me la haces? Me la pagas. Y si no es ahorita, como dijo Esaú, será mañana. Y cuídate, porque ahorita no te llega nada, pero llegará el día que vas a pagar, y vas a pagar hasta los intereses para que se te quite. ¿Qué clase de personas, qué clase de cristianos seríamos, hermanos, si nuestra vida fuera de esa forma? El perdonar nos libera, nos quita una carga de encima, nos libera de una deuda, de una situación que nos ancla a un pasado, a un tiempo y a un momento, que nos roba nuestro presente y que posiblemente destruya nuestro futuro. Tenemos que abrir nuestros ojos, mirar hacia arriba y disfrutar las cosas buenas que tiene la vida. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender, hermanos, a ver la parte maravillosa de la vida y no solamente ver la amargura, el dolor. Dolor siempre va a haber. Siempre va a haber oportunidades y personas que nos van a lastimar hoy, mañana, pasado mañana, todos los días. Porque así es la vida. Pero yo decido perdonar. Yo decido perdonar por mí, porque yo necesito ser libre. Yo necesito sonreír. Yo necesito gozar de la plenitud del regalo de Dios en mí. No por ti, no por el otro, sino por mí. Ese soy yo. Si las otras personas deciden pedir perdón o no deciden hacerlo, si deciden perdonarnos o no deciden perdonarnos, eso es algo que tiene que ver con nosotros, porque soy yo, es mi persona. Pero siempre que hagamos un bien a los demás, o siempre que ofendamos a los demás y queramos pedir perdón, hermanos, tenemos que hacerlo también con humildad y con sencillez de corazón, pero también con sinceridad, hablar al corazón. Voy a terminar con este pasaje de la Escritura. Efesios capítulo 4, 31 al 32. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos, es decir, sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros a través de Cristo Jesús. ¿Cómo tengo que reaccionar? Como Cristo. ¿Qué hizo Él? Tomó mi ofensa, la hizo a un lado, la cubrió con su sangre, me perdonó, pero me amó. ¿Sabes que hay ocasiones en que las personas dicen, te perdono, pero no se me olvida? Ahora, hay ocasiones, hermanos, en las que uno perdona a ciertas personas y no significa que tengas que ser el mejor amigo de él o el mejor cuatacho. No, y ya lo perdoné, ahora tengo que ser bien amigacho. No, simplemente yo no llevo la carga que me ata a esa situación, ¿sí? O sea, al pasado. Te veo, te saludo. No guardo ningún rencor hacia ti porque no puedo llevarlo, ¿sí? Pero no significa entonces. Yo recuerdo en alguna ocasión en mi pasado, un amigo, bien amigo, que me jugó chueco. Y sabe que yo lidié mucho con eso. Y pasó el tiempo
Y yo guardaba rencor en mi corazón, realmente guardaba rencor en mi corazón. Yo me acuerdo que cuando yo solté toda esa situación y solté el perdón, yo recuerdo las palabras que yo le decía a él. Le digo, mira, yo te perdono. Pues obviamente la confianza se ha roto. No puedo seguirte confiando mi amistad. Pero el hecho que no te confíe en mi amistad no significa que yo esté atado ya a ti. Yo voy a seguir libre. Yo no te deseo ningún mal, pero ojalá que pase el tren. No, no es cierto. No, no te deseo ningún mal. Sigue adelante, ¿verdad? Pero es obviamente la confianza se ha quebrado. Hermanos, tenemos nosotros que ser muy sabios en la forma como dirigimos nuestra vida y en las decisiones que tomamos y los sentimientos que guardamos en nuestro corazón, porque esas situaciones definen nuestro futuro, definen nuestros pasos hacia dónde vamos a llegar en nuestro futuro. ¿Cuántos quieren ser felices? Queremos ser felices. La vida está llena de espinas. La vida está llena de situaciones difíciles, duras, de gente mala. Así está, de problemas, de dificultades. Pero nosotros tenemos la opción de ir limpiando el camino poco a poco, ¿verdad? Y seguir adelante hacia nuestro destino. Arregle lo que se pueda arreglar. Luche hasta el final con lo que pueda arreglar, mis hermanos. Y lo que no se puede arreglar, pónganlo en las manos del Señor. Pero sea lo que sea que usted haga, hermano, todo pídale consejo al Señor. Nunca actúe precipitadamente, ni nunca se adelante a las cosas. Deje que todo camine, deje que todo vaya a su tiempo y a su momento. Vamos a orar esta tarde, póngase de pie, quiero orar por usted en esta tarde.